Ok, chavos. Bueno, este video es para iniciar lo que viene siendo la unidad 3, donde voy a darles una explicación así en general de lo que vamos a ver, así de lo que vamos a ver en la unidad, el entre, la explicación y sobre todo algunas formas de desarrollar lo que viene siendo la transformada. A lo mejor ya la han escuchado anteriormente los compañeros más grandes es una herramienta matemática que sirve, que es de mucha utilidad en la ingeniería, tiene muchas aplicaciones. Le digo, ustedes lo van a utilizar más arriba, ya cuando lleguen a control clásico, que les va a servir para resolver algunos modelos de sistemas y algunas cosas que van a ver pues cuando lleguen ahí. Entonces vamos a iniciar con la definición formal matemática de lo que viene siendo la transformada de Laplace, donde dice que sea f una función definida para t mayor a 0. Se dice que el integral, y en este caso está el integral. Fíjense cómo en este caso el simbolito o el símbolo, por lo general el símbolo matemático es esta L, que significa de Laplace, entre llaves f de t. F de t es una función en términos de t, en términos del tiempo. Es igual a lo que viene siendo una integral elevado de ser infinito, por eso esto es una integral impropia, así se le llama esto, que multiplica la integral de e a la menos st, que esta va a ser la principal o es la parte de la transformada, y f de t. La f de t, ¿cuál es? La función a la que vamos a estarle aplicando la transformada de un inicio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la transformada de t. Y algo importante, la transformada de una función en términos del tiempo, por ejemplo, como lo manejamos aquí, f de t es igual a f de s. Ahora la función en términos de s, si se fijan aquí tenemos la transformada de f de t es f de s, la transformada de g de t es g de s, la y de t y de s, y así sucesivamente dependiendo de la función que sea. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí sencillitos, por ejemplo, para que ustedes vean cómo se hace esta parte. En este caso tenemos aquí, dice, vamos a evaluar la transformada de la función de 1 o de una constante, por ejemplo. Entonces en este caso, si queremos hacer la transformada de esa parte, lo que nos va a interesar mucho va a ser cómo encontrarla. Entonces queremos hacer la transformada de una constante, por ejemplo lo metemos aquí, la transformada de Laplace de la función, ¿cuál? En este caso es un número. Si nosotros lo hiciéramos a través de la integral, tendríamos que hacer primero que nada la integral, y en esta parte aquí como la maneja es una manipulación matemática que sirve para poder evaluar la integral indefinida. A la hora de que se cambia el límite, se integra normal, si se fijan cambia lo que viene siendo el límite de la integral, lo cambian y lo corren a lo que viene siendo al límite de acá. Hace la integración ya, entonces se aplica se evalúan los límites, se aplica y al final tenemos que es 1 entre s. Al final, si se dan cuenta, la función, ¿cuál? La constante fue ese mismo número entre s. Si aquí fueron 3, acá sería 3 entre s. Si aquí fueron menos 7, por ejemplo, menos 7 entre s. Esa sería la transformada de una constante. Siempre va a ser de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la transformada de una función, por ejemplo, de una t? En el caso de esta, la transformada de una t sería, por ejemplo, si nosotros hiciéramos toda la integral, sería una u por v. Si se acuerdan, sería la integral de una u por e o una integración por partes. Si hiciéramos todo el desarrollo al final, nos daríamos cuenta que llegaríamos a algo de este estilo por acá. Por ejemplo, tenemos la integración, cada uno de estos pasos. No me voy a meter tanto en eso porque lo que me interesa es que aprendan más o menos, que tengan una noción de dónde viene cada una de las integrales después de las transformadas. Al final tenemos 1 entre s. Otra que también es importante es la de las exponenciales, porque más adelante vamos a ver para qué nos sirven estos. Pues las exponenciales tienen muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago la transformada en exponencial? En estos casos, si se fijan, aquí tenemos la multiplicación de dos exponenciales. Y por ejemplo, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto, que cuando teníamos dos exponenciales y aplicamos lo que hacemos, sumamos los exponentes. Entonces en este caso se fijan, e a la menos st por menos 3. Si se fijan, se suman y el término constante es t. A la hora de hacer toda la integración y evaluarlo, pues más o menos quedaría en algo de este estilo. Y nos quedaría, si se fijan, aquí nos quedó e a la menos 3t, y acá se parece mucho a esta parte, es 1 entre s más 3. Algo así nos quedaría. Pero les digo, obviamente, pues si lo notan, es algo complicado, y mientras más complicada sea la función, por ejemplo un seno, un coseno, a la hora de hacer la integración por partes, la integral impropia pues se va complicando un poquito más, pero ya existen algunas tablas. Por ejemplo, ya alguien se chutó todo el trabajo de hacer el desarrollo de cómo quedarían ya las transformadas, y hay algunas transformadas básicas. Fíjense, por ejemplo, aquí me lo voy a acercar tantito.
En este caso tenemos lo que viene siendo la transformada de algunas funciones básicas. Aquí, por ejemplo, aquí está la que vimos arriba. Esa ya sabemos que la transformada de 1 va a ser 1 entre S. Y le dije, si aquí fueron 3, pues sería 3 sobre S. Pero hay otras, por ejemplo, esta siempre va a ser de esa forma. Ahora, como la que vimos, por ejemplo, de una t a la n. ¿Qué sería una t a la n? Por ejemplo, una t cuadrada. La transformada de t cuadrada sería n factorial. Este es el símbolo de admiración, significa factorial. ¿Qué significa factorial? Multiplicar por todos los números anteriores a ese. Por ejemplo, si aquí fuera el 2, sería el número entre el 2, 1 por 2, 1 por 2, 2. Si aquí, por ejemplo, fuera el factorial de 3, 1 por 2 por 3, sí o sí, dependiendo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo se hace. Y por ejemplo, aquí está la transformada de, por ejemplo, de la exponencial, que ya la vimos. Por ejemplo, aquí en la integral sería e a la at, donde at, por ejemplo, aquí lo pone como un número, lo pone como si fuera positivo. Fíjense, por ejemplo, de e a la at, ¿qué pasa? Siempre va a tener esta forma, va a ser 1 s menos a. Por ejemplo, ¿qué creen que pasa si en este caso fuera negativa? Siempre va a tener esta forma. Entonces, si aquí fuera negativa, con este negativo de aquí sería positiva. Ya las otras de aquí, por ejemplo, tenemos la transformada de seno. La transformada de seno de kt, ¿qué sería acá? Un número, por ejemplo, seno de 5t. El 5 iría en la parte superior de la transformada. Me quedaría s cuadrada y k cuadrada. K cuadrada, ¿qué sería? Siempre les mencionaba, si aquí fuera 5, pues aquí sería 25, porque sería 5 por 5, 25. Al igual que el coseno, pero el coseno tiene ahora s y lleva el término de s en la parte superior. Le digo, estas son las más generales que se utilizan. Y en la parte de abajo tenemos los otros dos, que son seno y coseno hiperbólicos. Por eso llevo una h aquí. Y la diferencia con los anteriores es que en el denominador tienen los hiperbólicos, tienen signo negativo, y en los normales, podría decirse, tienen signo positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean, por ejemplo, si quisiéramos hacer una de estas. Por ejemplo, en este caso, si queremos hacer, tenemos aquí la transformada de una t cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, la transformada de t cuadrada, déjenlo acercar un poquito más. La transformada de t cuadrada, fíjense en este caso, si nos vamos a la tablita de t a la n. T a la n, el n es 2. Eso quiere decir que voy a poner el 2, lo voy a poner aquí. Y luego voy a poner el factorial. ¿Sí? Entonces, factorial significa multiplicar los números anteriores al 2 por el 2. Por ejemplo, sería el número anterior al 2 es 1. El 0 no lo contamos porque pues cancelaría todo. Sería 1 por 2, 2. Por eso quería 2 en la parte de arriba. Y aquí dice s en la parte del denominador. S a la n. N como acá es la n es 2. Más 1, 3. Entonces al final me quedaría su transformada como 2 entre s más 3. Esta sería la transformada a la que requeriríamos hasta esa parte. ¿Sí? Entonces sería la forma de manejarlo. Y más o menos aquí la transformada de t cuadrada sería 2 entre s cúbica. ¿Sí? Ya conforme pues vayamos haciendo más ejercicios se les va a hacer mucho más sencillo porque van a aprender a reconocer mucho más rápido las transformadas de las funciones más comunes que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a hacer la transformada, por ejemplo, de una exponencial. En este caso aquí tenemos la transformada de e a la 2t. Si nos vamos a la tablita, como a la parte de acá dice que e a la t es 1 entre s menos a. ¿A cuál es? El número que acompaña a la t. En este caso la a sería 2. La transformada de e a la 2t sería 1 entre s menos 2. Hasta aquí estaría sencillita, luego no habría mayor complicación para hacer esa parte. Entonces hasta ahí está sencillo cómo manejarlo en esa parte. Si quisiera hacer la transformada, en este caso de un seno, por ejemplo, la transformada de seno, entonces sería aquí la transformada del seno transformada de seno del seno, por ejemplo, de 5t. Vamos a ver cómo me queda la transformada de seno de 5t. ¿Sí? Por ejemplo, la transformada de seno de 5t sería, vamos a verla aquí, vamos a quitar esta parte, le digo aquí en lo que más o menos se va a tardar tantito. Ahora la transformada, no se ve así.
Disculpen, aquí está un ratito en lo que ya a la hora que haga la transformada. Ok, vamos a ver aquí la transformada del seno de 5. Aquí van a ver cómo se genera. Por ejemplo, aquí la transformada del seno de 5t, ¿sí? 5 sería la k que tenemos en la parte de acá de arriba. Por ejemplo, k sería igual a 5, la transformada de 5t. ¿Qué dice la transformada? Que eso va a ser igual a k entre s cuadrada más k cuadrada. K, el 5 iría aquí y aquí iría 25. Entonces vamos a plantear la transformada de seno de 5t. Sería, más o menos me quedaría algo así. Sería 5 entre s cuadrada más 25, que sería la transformada del coseno. Digo, del seno, perdón, más ahorita es la que sigue, la del coseno. Y en este caso, fíjense, en este caso sería k, viene siendo igual a 5, entre s cuadrada más k cuadrada. K cuadrada sería 25. Ya está, ahí está sencillito. Fíjense, en este caso ya hicimos 3 transformadas de las más sencillas. Entonces, vamos a seguir ahora para hacer la del coseno, para que vean cómo sería. Es muy parecida a esto. Ahorita van a ver qué es lo que va a cambiar, porque lo vamos a traer, vamos a verlo acá en la tabla. Entonces en este caso va a ser bien parecido. Vamos a ver lo que la tecleo. Entonces aquí sería la transformada del, ahora vamos a hacer, pero la del coseno de 5t. La transformada del coseno de 5t me quedaría sería aquí, en este caso sería S entre S, ok. Fíjense, más o menos nos quedaría algo así, la transformada del coseno de 5t. Ahora sería, fíjense, si nos vamos a la tablita, dice que es S entre S cuadrada más K cuadrada. Ahora si se fija, la diferencia que tiene con el seno es que en seno arriba iba el número que acompañaba la T, pero ahora acá en coseno lo que va arriba es el término, la S, es la que estaríamos manejando hasta ahí. Por ejemplo, de S entre S cuadrada más 25. Serían algunas de las que sería la transformada del coseno de 5t. Si se fijan, tan bien sencillitas estas que estamos haciendo, que serían pues la forma más sencilla de hacerlas. Por ejemplo, de las transformadas, las más comunes que podríamos decir que vamos a estar manejando. Entonces, sería la forma. Hay algunas otras propiedades, por ejemplo, cómo hago la transformada. En este caso vamos a hacer la transformada de, por ejemplo, la transformada de dos funciones seguidas. Por ejemplo, cómo haría la transformada de, por ejemplo, de t cuadrada más de t cuadrada, por ejemplo, más t al cubo, por ejemplo, t cuarta, ¿cómo haría la transformada? Por ejemplo, vamos a plantearla. ¿Cómo plantearía o cómo haría la transformada de dos funciones? Por ejemplo, la transformada de t cuadrada más t cuarta. Cuando tengo dos o más funciones, aplicaríamos, se llama la propiedad de linealidad, en este caso, donde hago la transformada de una más la transformada de otra. Por ejemplo, en este caso, ya sabemos cuál es la transformada de t cuadrada, la tenemos acá. Esa sería la transformada de t cuadrada. En este caso sería, vamos a plantearla. La transformada de esta sería t cuadrada, ya la tengo, que sería 2 entre s al cubo, ¿no? S cúbica. Ahora, más. Ahora sería cómo planteo la de t a la cuarta. En ese caso sabemos que a la 4 o a la potencia, en ese caso el exponente 4 sería, aquí le pondría 4 factorial, que indica multiplicar 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4. Aquí en la parte de arriba sería 24, que es el factorial de 4, lo pueden checar ustedes en la calculadora. 24 entre S lo que viene siendo S a la quinta, porque sería S a la n más 1. Entonces en este caso, si hacemos la transformada, tenemos que en este caso sería algo de este estilo, ¿sí? La transformada de t cuadrada ya la tenemos acá, 2 entre s al cubo. La de t cuarta, el 4 aquí con su factorial, que les digo que es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 entre s a la n más 1, ¿sí?
Le digo, la forma de hacerlas, las demás, por ejemplo, de un seno, un coseno, no sería más que hacerlas transformadas de cada una por separado, las de los, en este caso les digo, la de los hiperbólicos también. Entonces yo creo que a lo mejor eso lo dejaría para un siguiente video, donde a lo mejor, dependiendo si tienen dudas, ya ustedes me dicen y ya lo podemos hacer de esa manera.